más libres posible en estas clases, lo más, porque no hay otra forma de construir una experiencia colectiva de discernimiento sobre la ética. Bueno, algunos están nuevos o nuevas. Quiero compartirles lo siguiente. Como en otras clases he dicho, vamos a hacer una construcción acá entre todos de una materia que es indispensable. ¿Cuál no será indispensable? ¿Cuál no lo será? Y quiero que ustedes vengan con toda la disposición. Lo primero que les pido es, y es un asunto ético, que abramos las cámaras. ¿Por qué? Porque la ética es precisamente el comportamiento de cara a. Esa es la ética. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Y entonces es muy maluco ver qué tan bueno ver allá a Janet. Qué tan bueno. De esa manera ustedes pueden levantar la mano o hacer un asentimiento, cualquier asunto, y yo sé que tengo un interlocutor real, porque esto es virtual. Pero a ver, Claudia Patricia, ¿qué día es hoy? Pilas con los... ¿Qué día es? Hoy es jueves 20 de agosto. Muy bien. ¿Tú dónde estás? En mi casa. ¿Dónde es tu casa? En Itagüí. Bueno, muy bien. Janet, ¿qué día es hoy, por favor? Buenas tardes, profe. Hoy es jueves, 20 de agosto y estoy en este momento estudiando desde mi casa. Me vine corriendo desde donde estaba trabajando para ver la clase hasta las 7 de la noche desde la terraza acá de mi casa. Bueno, ¿sabe qué significa esas respuestas? Que ustedes existen en una calle, en una hora. Porque muchos dicen, es que la virtualidad, vea, la virtualidad es un medio que nos permite una distancia, pero hay igualmente una coexistencia, el acá y el ahora, ¿cierto? Entonces yo le pido a Orfameri que ponga la cámara, Edison Revillas, Joana, Claudia, Jorge Luis, Willington, gracias Willy. Bueno, y Laura. Arranquemos entonces. Vimos la primera clase y de pronto lo van a ver en el ABA. Yo también les cuento que estaba perdido en el ABA, no lo encuentro no he encontrado mi propio ABA, ¿cierto? Para compartirles algunos documentos. Y resulta que vimos en la segunda clase algo sobre la pertinencia. Primero vimos la ética como como una materia muy necesaria en nuestras carreras, y hablamos de las dinámicas que vamos a emplear aquí para abordar estos temas. Yo no quiero llenarlos de documentos, ni de sentencias, ni de que ustedes, y eso es una cosa que se está haciendo mucho en las universidades, no en esta, eso es en otras, que nos obligan a leer sentencias de 200 páginas para nosotros no aportar nada. Pasa lo de las tesis. Unas tesis gordas como el libro gordo de Petete, que los más viejos saben quién era Petete, o si no le preguntan al tío, y no sirve para nada. Yo preferiría una tesis de 5 hojas, de 5 páginas, que sean auténticas de un estudiante, auténticas. La primera hoja le cuesta sudor, la otra ya sudará petróleo, y así por el estilo. Cuando llegue la quinta, estará sudando sangre, porque producir algo propio es difícil. Es mejor 5 páginas propias que un estudiante con 50, 200 páginas repitiendo y repitiendo pendejadas. Yo me acuerdo en ese caso una tesis que fue muy importante aquí, se llamaba precisamente una tesis. Una tesis es una discusión sobre el trabajo y sobre el derecho al no trabajo. Es más, yo cuando
al cabo de los años me enteré que Orfa Yeravem había escrito una cosa parecida, que era el derecho al ocio, el derecho a no trabajar. Y una tesis es un escrito auténtico, propio, único, no se había visto, ni en el estilo ni en el tema de Fernando González. Fernando González casi no se puede graduar de la Universidad de Antioquia porque había escrito una tesis que no era ampulosa ni era repetitiva, que es lo que nos está pasando a nosotros. Y qué bueno que ojalá el rector escuchara esto y todas las directivas. Las tesis, si hacemos una gran pira, un incendio, ¿sabe qué pasa? ¿Creen ustedes que se derrumba el conocimiento humano? No pasa nada. Y no solo las nuestras, las de cualquier universidad. No pasa nada. Vayan a ver con el conocimiento los libros que se han escrito y han estado transversalizados por ser una tesis. Ninguna. Los grandes descubrimientos no son parte de una tesis. Ninguno. Ni los doctores que se doctoran en Colombia han escrito algo que nos sirva. Bueno, yo lo estoy buscando. Y no lo he encontrado. Y son escritos de doctores, no han salido ningunos. Como tampoco ha habido escuelas de literatura que hayan hecho novelistas, ninguno. Ni escuelas de pintura que hayan hecho artistas, verdaderos, no existe. Entonces, muchachos, yo les digo que estudiar ética no es ponernos a estudiar esas ampulosas, farragosas, pesadas, tediosas, molestas sentencias de las cortes, que también son la copia de la copia, y en las primeras 20 páginas tienen una tesis, y de las 20 a las 30 tienen otra tesis, y de la 31 en adelante juntan las dos y ahí sacan cualquier cosa, cualquier Frankenstein. Eso ha sido una práctica pendeja, que no produce mucho. Bueno, entonces les decía que vamos a ver si tratamos de hacer unas pequeñas lecturas, pero que nosotros nos enfrentemos a ellas. Nos enfrentamos a una primera, de una página, de una hojita. Las declaraciones de un abogado muy prestigioso, un abogado al cual muchos estudiantes quisieran parecerse por su éxito, porque habla con arrogancia, porque dice lo que quiere, porque es llamado a la televisión y lo llaman a la radio. Muchos estudiantes quieren parecerse al abogado, y entonces me pareció muy conveniente que leyeran ese artículo de una paginita y lo trajéramos a discusión. Lo discutimos la semana pasada. ¿Nos entretuvimos o no? Bien. Oh, sí, profe, estuvo muy bueno. Estuvo bien, ¿cierto? Bueno, estuvo chévere. Para mí estuvo muy productivo. Fue muy fructífera la discusión. Bueno, hoy, para rematar, y como estamos apenas arrancando esto, hombre, hablemos de un tema que los de primero, los que están nuevos hoy, les interesa escuchar. Muchachos, hablamos mucho desde un principio de para qué sirve el derecho. No, primero, ¿qué es el derecho? ¿Qué es esto? ¿Yo a qué me metí? Entonces, los profesores, los libros, las mismas sentencias nos llevaron al tema ontológico, a estudiar, a repasar la ontología, el ser de la cosa, lo que nos ayuda a descubrir qué es el derecho, qué es lo que yo estoy estudiando. Eso lo olvidamos, eso lo dejamos atrás, porque nos cogió la ola de los estudios de contratos, y entonces estamos hasta contratos acá, y empezamos a estudiar también cosas muy prácticas, los delitos, a ver qué son los delitos, este delito, aquel delito, aquel delito, aquel delito,
y después estudiamos la sucesión y entonces la masa sucesoral y el de cuyos y bueno, todas esas cuestiones prácticas importantes que están en los códigos. Y esa ontología, esa gran pregunta sobre qué es el derecho, se difuminó, fue quedando difuminada. Y en un principio también nos preguntamos mucho el derecho. ¿Y qué valores encarna ese derecho que yo voy a estudiar? ¿Qué valores? ¿Qué valioso tiene? Y entramos a un campo amplísimo que se llama la axiología. La axiología. Y resulta y acontece que eso también lo olvidamos porque teníamos que recordar lo que estábamos haciendo de pronto en el consultorio jurídico o teníamos que estar pendientes de otros asuntos como pueden ser los derechos humanos, los que están viendo derechos humanos, los contratos comerciales, bueno, todas esas cosas tan prácticas, tan importantes para el ejercicio de nuestra vida profesional. Y seguimos nuestro camino y preguntamos, ya no de qué está hecho el derecho, qué es, qué vale, qué valores tiene, sino, oiga, ¿y para qué sirve eso? El derecho, ¿hizo para qué? ¿De qué? ¿De cómo se engrana? Es decir, la pregunta teleológica, la teleología jurídica. Pero también como caímos en tantas cosas del derecho y cosas tan prácticas como el articulado que favorece al trabajador, su relación con la empresa o los trabajadores sindicalizados cuando estamos estudiando derecho laboral colectivo. Bueno, se nos olvidó eso. Y así por el estilo, se nos van olvidando esas grandes preguntas del derecho, la política. Estudiamos mucho penal, llegamos a pensar al SPOA, vamos a llevar un caso, nos llega el caso y se nos olvida cuando estudiamos quizá criminología, es decir, esa ciencia teórica que estudia y que quiere explicar el crimen. Claro, se nos olvidó, porque estamos pensando en si la conducta es típica o atípica, pero también ahí se nos olvidan otras cosas. La dogmática. Grandes preguntas del derecho. La dogmática jurídica. Creo que de eso hablamos alguna vez. Se nos olvida la dogmática jurídica mediante la cual las conductas humanas pueden ser interpretadas desde diferentes perspectivas. Es más, la condición humana puede ser vista, puede ser estudiada desde diferentes dogmas, es decir, desde diferentes construcciones teoréticas. Y es ahí que ustedes podrán encontrar que un juez es más positivista que naturalista, o un juez adopta el garantismo de Ferrajoli, por ejemplo, u otro juez es carcelero porque adopta esa postura positiva que defiende las cárceles, y hay otros que son anticárceles porque tienen una dogmática distinta. ¿Cómo? Y es que aquí no todo es blanco y negro. Aquí esa zona de grises es muy amplia. Y esa dogmática jurídica que nos permite entender el derecho penal y la política jurídico-penal de un país se nos olvida. Porque tenemos que pensar en la carpeta con el SPOA y bueno, y esas cosas. Entonces, para explicar que a veces el ripio, las cositas, nos dejan perder
de vista la esencia de las cosas, de qué están hechas las cosas. Por eso yo los invito a la reflexión permanente en la materia que nos ocupa, el derecho, y en todo lo que hagamos, y en todo lo que hagamos. En la primera conferencia les decía por qué el hombre, por qué la ética. Hombre, porque es que la ética es una reflexión permanente que el hombre hace y es lo único que nos diferencia de los animales, por fortuna. Si alguien no está reflexionando permanentemente sobre lo que hace, se convierte como en esa película que se llama Tiempos Modernos. Hombre, la máquina que repite movimientos y que sabe llenar papelitos, sabe llenar minutas y llevar minutas de juzgado en juzgado. Pero nunca se hace las preguntas esenciales. ¿Hay mucho abogado? Claro. Mucho quien piense en eso de ser abogado y del derecho. De eso sí hay más bien poquito, muchachos. De eso es más bien poquito. Entonces, después de este circunloquio, les planteaba otro tema. Muchachos, vamos a hablar de una vez por todas un tema que nos asalta y que seguramente a ustedes los va a asaltar por ahí la tranquilidad. Y es que siempre le he dicho, oiga, pues, estoy estudiando ética política. Y siempre me han dicho que la ética y la moral, que esos tienen unas relaciones, pero yo no he podido entender muy bien eso. Yo he indagado con algunos estudiantes y he pensado que es mejor que esto lo resolvamos hoy, de una vez. Porque vamos a llegar a una hondura bien bonita, bien chévere. Y quiero que ustedes hagan un ejercicio y mientras yo vaya hablando, ustedes tomen apuntes y tomen apuntes de su vida vivida, de dónde pueden a veces ubicar algunas de las cosas que acá se dicen. Primero, y otra de las cosas, muchachos, es que quería utilizar, es más, compré un tablero digital, pero creo que es mejor que nos veamos a apagar las cámaras y presentar el tablero digital, porque ustedes no son niños para hacerse a la idea y ustedes no son niños para que uno tenga que estarle haciendo bolitas y palitos en un tablero, ¿cierto que no? Bueno. Ética y moral, el tema planteado para hoy. ¿Qué es cada cosa? ¿De qué viene cada cosa? ¿De qué nos sirve? Y arranquemos. Lo primero que debemos decir es que el derecho a todo, y esto yo quería una conferencia sobre esto, pero aparte y especial, el derecho a todo es un compendio moral. Y a la sociedad y a los discursos muy modernos les ha dado por decir que no, que la moral eso pertenece al ámbito de la iglesia. Que la moral es un cuento a curas y que la moral es un cuento que le pertenece al fuero interno de cada quien, porque cada quien verá lo que hace con su vida. Válgame Dios. Listo. Y entonces se enreda mucho la pita cuando tratamos de desentrañar esas relaciones, porque empezamos a no darle claridad a los conceptos y ahí se nos confunde. Sea lo primero. El derecho a todo es un compendio moral y ha venido y ha nacido y se ha amamantado es de la práctica religiosa. Griegos, romanos, nada se hacía sin ir al templo. Todo el templo, todo el derecho ha sido una ritualidad. Si ustedes estudiaron derecho romano,
pudieron haberse dado cuenta de eso. Todo era un ritual, todo era un ritual. La conferratio, cómo le entrego las cosas, cómo yo me apodero de las cosas, cómo soy dueño de las cosas. Todas esas instituciones que tenemos hoy en día se generaron en esa relación religiosa, cargada de elementos religiosos. Cargada de elementos religiosos. Lo digo por la forma, en el sentido de que a veces queremos decir que desconocemos, mejor quiero decir, desconocemos de dónde vienen las cosas. El derecho es muy ritual, porque el derecho tiene origen en la práctica religiosa. Hay que volver al derecho romano. Y lo otro es de que el derecho está cargado de moral, porque la moral eran también los preceptos, las normas, ese conjunto de principios que tiene una sociedad para poder vivir. E inicialmente esos principios, esas normas, esos preceptos adoptados por todos como una convención colectiva, pues no los adoptó el derecho, sino que lo adoptó fue la religión, es decir, la ceremonia religiosa. Entonces, la moral de arrancada se refiere al conjunto de normas, de principios sobre las que se basa la cultura y las costumbres de un determinado grupo social, y pongámosle ahí, en un determinado tiempo también. Esa es la moral. Entonces alguien me dice, profesor, la moral no tiene nada que ver con el derecho. Y yo tengo que decirle que sí, que no. Uno, el derecho es precisamente la moral positivizada. El derecho son esas normas, esos principios, esas costumbres, esos preceptos que la sociedad, que el conjunto social ha adoptado por costumbre para poder vivir mejor. Entonces, como la sociedad ha adoptado esos principios, ya los dijimos, morales, no puede haber un derecho inmoral. Todo el conjunto de derechos es también moral, aunque hay preceptos morales que no son derecho, pero todo el derecho es moral. Ustedes se conciben un derecho inmoral y empiecen a preguntarse que sí, que usted ve que no obstante lo que decimos, si hay derechos inmorales. Empiece a buscar. No es inmoral que por derecho, que el derecho persiga y está positivizado. Hay una norma. A aquellos hombres o mujeres que vendan dulces en los semáforos porque lo dice la ley. Es que la ley existe. ¿Qué más hay inmoral? Y empiezan a ustedes a indagar cuántas leyes pueden haber que a usted no le cabe en la cabeza, pero ahí están. Pero en principio, no puede haber un derecho inmoral. Es decir, no puede haber un derecho que contradiga esas costumbres, esos principios, esos preceptos que la sociedad tiene acendradas, tiene sembradas en lo más íntimo de sus entrañas. Esa es la moral. Arranquemos de ahí. ¿Y qué es la ética? Se llama también, y la pueden buscar por la deóntica jurídica. Ya la deóntica jurídica, muchachos, volvamos a parar. La deóntica jurídica refiere, y aquí conecta esto con la clase primera, a la permanente reflexión que sobre esos preceptos morales, sobre esas reglas de conducta,
que se aplican en una sociedad se hacen. Es la permanente reflexión. ¿Qué es ética? Reflexión permanente. ¿De qué? De las normas, de ciertas conductas, de ciertos hechos exteriorizados. Y digo que conecta con la primera clase porque dijimos que antropológicamente el ser humano es el único que se pone a pensar en lo que hace, porque el ser humano es el único que no está sujeto a sus pulsiones naturales. Es decir, el ser humano no es esclavo de sus instintos. Puede hacer cosas instintivamente, y muchas los tenemos que hacer por instinto. Pero eso que hacemos por instinto lo llenamos de significados, de logos, de preguntas. Esa es la ética. Por eso la ética es más permanente que el derecho. Esa es otra diferencia. Entonces, yo les pongo este trompo en uña, como se dice. Yo creo que si la ética es esa necesidad que tiene un grupo social de estarse pensando, de estar pensando en qué hacemos, en qué preceptos se acogen más, mejor, nos pueden llevar por mejores caminos, ¿cierto? ¿Cuáles preceptos hay que abandonarlos? Porque la reflexión nos diga qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, ¿cierto? Si eso es así, yo estoy pensando una cosa, no sé ustedes qué dirán, muchachos, que la ética debe ser, o la ética es, un bien social intangible, un bien intangible social de alto valor. La ética es un bien social intangible de altísimo valor. ¿Por qué? Porque es que la ética no la hacen ni los éticos, ni los filósofos. No, la ética la hacemos todos. Entonces, ¿hay alguien ético? No, hay alguien que reflexiona sobre las conductas morales. La ética es la permanente reflexión. Entonces, desde que estábamos en la selva, yo creo que antes de bajarnos de los árboles, y cuando estábamos en las extensas llanuras africanas, cazando, buscando nuestro alimento con nuestros compañeros de tribu, desde ese momento estábamos no solo preservando nuestra sobrevivencia, sino que nos preguntábamos sobre cómo hacerlo, qué era lo mejor, qué era lo que nos convenía. Y era porque nosotros siempre hemos existido como animales, pero gregarios. Somos animales de sociedad. Somos animales que, como somos sociales, respondemos con nuestros actos ante otros. Yo me voy con uno de ustedes a cazar. Traemos un ciervo y le digo yo a los compañeros, no, ya cazamos, comámonos este ciervo aquí nosotros. Puede que se coman uno y van a volver a la tribu. Ustedes que los mandamos a cazar, ¿qué cazaron? No, nada, y con la barriga llena. Esa conducta de infidelidad a la tribu, no se la van a reclamar, se la van a cobrar. No va a ser bienvenida, porque ellos tenían esa tarea. Entonces, todas las tareas que nosotros cumplimos en la vida son de cara a alguien. Siempre se lleva por delante a alguien. Todas nuestras tareas siempre tienen relación con otro. No es por mí, no es por mí. Siempre hago parte del conglomerado. Nadie vive como Robinson Crusoe. Y como nadie vive como Robinson Crusoe, y como todos somos responsables de nuestras conductas,
reflexionamos. He ahí la reflexión ética. Y entonces por eso es permanente. Y si la hacemos más, si la hacemos mejor, si la hacemos permanentemente, yo me imagino que entonces eso se convierte en un valor social, en un bien social intangible de alto valor. De alto valor. Y la ética, entonces repitan ahí, es el estudio, es la reflexión, es el discernimiento, es el análisis. Esos muchachos que salen de una profesión y la hacen muy bien, pero nunca reflexionan sobre esa profesión. Son hasta muy buenos trabajadores. Pero hay que darle más valor a lo que hacemos cuando lo reflexionamos. Porque nos hace conscientes, porque nos hace más, nos hace mejores, porque nos hace más responsables, porque hace que nuestros aportes sean más valiosos a ese conglomerado. Es más, porque hace que nuestras conductas, nuestro quehacer sea más apropiado, sea más correcto, más bueno. ¿Qué más podríamos decir? Sea más benéfico, tenga más, más valor en el grupo social, ¿cierto? No podemos estar haciendo cosas por hacerlo. Eso no se le ocurre a ningún grupo social, a ninguno. Por eso. Y eso es precisamente, compañeros, la ética. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta, y les pido a los muchachos que se salieron, que apagaron las cámaras, que ojalá las prendan precisamente por lo que estamos hablando, porque la ética es de cara a. Bueno, y que aprendamos a registrar, a estar bien. Por ejemplo, veo a Janet que está muy bien, no tiene contraluz, a ti casi no te veo, a Samira casi no la veo porque tiene atrás una luz. Angie tiene atrás una luz que a veces le oculta. Veo al compañero aquí, a Oscar Foronda, que está como muy lejos, se ve más el techo que él. Y así, Edison está muy bien. Paula Andrea no se ve. Bueno, por la casa de Juan David está pasando el de los aguacates. A esta hora no, ya esos aguacates no se venden. Aquí acaba de llegar un perrito y latió. ¿Lo oyeron? Bueno, Willington apagó la cámara y salió y se fue. Yo siempre digo, debe estar haciendo chichi o popó. Dejémoslo tranquilo. Profe, una reflexión y una pregunta frente a lo que planteabas en relación a, bueno, no, ¿cómo entender la moral por fuera del derecho cuando existe, por ejemplo, la objeción de conciencia, ¿cierto? Que claramente influye en el ordenamiento jurídico y de una u otra manera puede apartar de las decisiones. Entonces, cuando ahorita planteabas ese asunto, si la moral puede estar por fuera del derecho, pensaba en la objeción de conciencia y decía, la objeción de conciencia claramente tiene mucho de fundamento moral. Entonces, quería como plantearte eso y en ese asunto de la moral, entendiendo algunos asuntos muy complejos que habría que dirimir a veces para legislar, ¿cómo podría jugar la moral también en esas personas que tienen el poder decisorio en temas como lo son la eutanasia, el aborto, ¿cierto? La dosis mínima. Quería un poco como preguntarte tu concepto en relación a esos temas con lo que es la moral y el derecho. No, y no solo que me preguntes a mí, porque yo soy un director de esta clase, pues no vengo a enseñarles. Yo no soy el maestro que sepa todas esas cosas, pero sí te podría adelantar algunas para que suscitemos el debate colectivo. Somos 20 personas acá, un grupo muy chévere como para que un profesor tenga que decirnos su verdad, ¿no? Esto,
La objeción de conciencia sobre la moral y el derecho. Ya quedamos en eso. No puede haber un derecho inmoral. No puede haber un derecho inmoral. Es más, yo me atrevo a decir que es una base para el alegato del abogado. Señores, hay una ley que dice que los que salgan a vender por ahí a la calle, a los semáforos, hombre, tienen una pena. Y hay policías que han cumplido eso. Eso socialmente sería como una desfachatez, porque imagínense ustedes a cuántos habría que recoger que están haciendo eso. Pero un policía le dice, es que si yo no lo hago, prevarico, ¿cierto? Entonces, ya dijimos que la moral son los preceptos que una sociedad ha acogido, ha adoptado, unos principios, ¿cierto? Unas normas conductuales, unas normas de conducta, unas formas de ser y de estar en el entorno social. Esa es la moral, unas formas de ser y estar. Y claro, usted me viene, estamos aguantando hambre y no hablemos de la transfusión de sangre, hablemos de la comida. Algunos grupos religiosos dicen, es que el Levítico nos prohíbe a nosotros comer. Ah, solo hay marrano, no podemos comer, porque está prohibido comer animal de pezuñas, que tenga tres pezuñas. Lo dice el Levítico. Además, no comerá sangre, lo dice el Levítico. Entonces, profesor, muy buena, le quedó la rellena seguramente, pero yo no como. Ah, no hay más para comer, morirá de hambre. Eso dicen los testigos de Jehová y otras religiones que no comen sangre, esto. Que ven, o usted qué dice, bueno, se fue, que dicen cuando estas religiones dicen de la mujer que es una impura. Es más, la separan porque está en la menstruación, cuando para usted eso es normal, ¿cierto? Listo. Esto, el individuo que adopta esos principios, pues hombre, la verdad es que, como ya dijiste, hace una objeción, es decir, se aleja, se margina y se margina un poquito. Siempre se margina un poquito. Y si por la decisión que él corresponde, en la medida en que no afecte a otros, las altas cortes no lo representan solo a él, lo representan a él como individualidad, pero también representan unos intereses colectivos. Que entre otras cosas, que el aborto, que eso es uno de los temas que vamos a tocar nosotros. Alguien dirá, es que uno tiene la vida desde el primer momento de la cópula, de hacer el amor, que entre otras cosas algunos dirán, no, como que hacer el amor, la penetración, follar, tirar, no, eso no se puede hablar aquí, porque eso es inmoral. Otros dirán, no, pues, si es lo más natural. Para algunos personajes, el homocigoto, y desde el momento en que el óvulo fecunda, es decir, al segundo de o a los 24 horas de yacer la pareja, ¿cierto? De la eyaculación y todas esas cosas que dicen que suceden de esas cosas, ¿cierto? Yo de eso no sé mucho. Desde ese momento está la vida. Y resulta que, ¿cómo se dirime eso? Si ahí lo que hay o son prejuicios o son principios o la sociedad lo ha establecido o son los prejuicios personales. Es mi prejuicio personal. ¿O es un principio que la comunidad adoptó? Dígale usted, la comunidad menonita. Usted dice, y en Estados Unidos, todos los niños tienen que estar estudiando. Los menonitas dicen, no, yo no tengo por qué meter a los... Entonces dicen, ¿sabe qué? Entonces yo me voy, permítanme, yo me alejo de usted, me retiro, formo mi propia comunidad y allá formo mis propias leyes. Eso sí, tranquilo, que yo no voy a hacer nada raro. Y ellos no le dan estudio. Si usted en Estados Unidos está una hora de estudio con su niño, lo llama la policía. Usted que está viendo con el niño ahí, el niño no tiene por qué estar aquí. Lo llevan, ¿cierto? Eso es una norma y es una norma moral. Y es una norma legal.
¿cierto? Entonces, el otro dice, no, porque podría aducir muchas cosas. Situaciones de prejuicios, situaciones de principio, situaciones de necesidad. Entonces, en el caso cuando esas situaciones particulares se enfrentan a la corte ¿qué hace? Si defiende a él en su individualidad y mantiene los principios y los preceptos adoptados por una comunidad. Porque hay unos preceptos que no son, es que hay cosas que no son aceptables, que son principios universales, que son de la moral universal. Y entonces usted me dice, no, es que la moral universal, la marihuana, usted es en contra de la marihuana y en contra de los peludos, de los homosexuales, que hay gente aquí que cree que hay que matarlos, ¿listo? Y tienen la justificación. Resulta que la sociedad toda ha adoptado que hasta el principio del respeto por la vida. Es más, por malo y por violador que haya sido ese señor Garavito, no lo torturen, métanlo en la cárcel, pero no lo torturen ni las ordalías como en la Inquisición, porque ya la sociedad en su conjunto adoptó formas de dirimir esas conductas de ese tipo distintos. En otras circunstancias, en otras instancias históricas, al tipo lo hubieran colgado, lo hubieran dilapidado, lo hubieran apedreado, lo hubieran picado a pedacitos, ¿cierto? Socialmente aceptado esa sociedad, pero como ya hemos superado esas instancias, entonces, Oscar, muchas de esas cosas, de la objeción de conciencia, de lo del aborto, son discusiones que siempre permanecerán porque la ética siempre permanece. Es decir, la discusión siempre permanece. ¿Sabe qué es lo que desaparece? Lo moral. La moral cambia. La moral cambia. Y cambia permanentemente. Lo que ahora es inmoral. Profe, la moral cambia de acuerdo a cada civilización, ¿no? A cada civilización. Y a veces hasta cada momento. ¿Cómo le parece, Clarita, Claudia, que hace un tiempo, no hace mucho, pregúntele a su tío, los metían a la cárcel, es que un 30 días en la cárcel. ¿Por qué? Por vago. El delito de vagancia. ¿Por qué mataron a Oscar? ¿Por qué encarcelaron a Oscar Wilde? ¿Por qué? ¿Por homosexual? ¿Usted se imagina que hoy en día esto exista? No obstante. Pero ahorita el desorden que existe con ese código de la policía, la sociedad, aquí en Colombia, a mi modo de verlo, se desorganizó demasiado con ese código de la policía. Mucha gente no la sabía interpretar. Eso, por eso es sociedad. Lo bueno de la sociedad es que la sociedad no es una mesa planita llena de tranquilidad, no. Es la sociedad, hasta se sufre de la anomia, del caos, de la diversidad, de la pluralidad, del debate, de la discusión, de la multiplicidad de conductas. Por eso existe la academia, por eso existe la filosofía, por eso existe la política, porque no todos somos iguales. Y esa permanente discusión es lo que es la sociedad. Y es permanente. Oscar decía ahora sobre el caso de la eutanasia. Oscar, yo estoy casi seguro que hay temas que por muchos años no van a tener solución, pero ahí están los temas. Profe, entonces, ¿qué nos ganamos nosotros con estar debatiendo esta vaina si esto no tiene solución? Eso es como la utopía. La utopía, decía un autor, Eduardo Galeano, uruguayo, muy bello, que tiene libros muy lindos, muy poéticos. ¿Para qué te sirve la utopía? Él decía, la utopía me sirve para caminar. Cuando yo doy 2 pasos, ella se aleja a otros 2. Entonces yo la sigo. Y cuando yo estoy cerquita, ella se me aleja. ¿Para qué le sirve? Para andar. Los mismos le sirven a veces esos temas insolubles a la sociedad para caminar. Por ejemplo, hay un tema, y les digo, eso se llama en filosofía una aporía. Una aporía
es algo que no tiene. No de esos. Porque algunos dicen, no, es que tenemos que resolver esto. Y a algunos se les metió en la cabeza. Pero estamos seguros que la racionalidad humana no alcanza a satisfacer los caprichos humanos. Albert Einstein decía, solo la estupidez no tiene límites, porque hasta el universo creo que sí los tiene. Cuando él vio la estupidez de la matanza, dijo, hombre, la humanidad no tiene remedio. Es que ya se desbordó, ¿cierto? En esas conductas, de esas masacres. Y miren ustedes, aún hoy en día hay gentes que aplauden esas conductas del holocausto. Gentes que aplauden y todavía dicen, los negros no tienen alma. Los indígenas no tienen alma, ellos son naturaleza. Hay gente que todavía cree eso. Hay extranjeros que vienen y creen que los colombianos todavía andamos con plumas, llevados por el prejuicio, por la ignorancia o por la irracionalidad. Cualquier cosa, pero siempre dentro de la humanidad va a suceder que no hay racionalidad que lo colme todo. No hay racionalidad que lo colme todo. Por eso el debate, por eso el ejercicio, por eso la reflexión permanente es tan chévere, ¿cierto? A usted le dicen, hermano, si usted para ganarse el cielo eso no ir a misa. No, pues entonces yo el domingo voy a misa y ya, chao. Me dan las llaves, entro al cielo. Me puedo morir del coronavirus y lo que me coja. Pero entonces después me dicen, no, pues que usted tiene que ir todos los días. O usted tiene que ir cada 8 días al menos. Entonces, o usted tiene que, en el caso de las religiones musulmanas, de los musulmanes, si es que usted no solo le basta ir allá a la mezquita, escuchar allá al imán, sino que usted donde se encuentre, creo que son 3 veces al día, tiene que pararse dirigido a la Meca y hacer una venia, donde esté. No sé si ustedes los han visto, no sé qué pasará un musulmán en Nueva York en la mitad de la calle, no, es que me llegó la hora y pone ahí, ¿cierto? Como un pañito. Ellos están en el desierto, van caminando, paran los camellos, pase lo que pase y a la meta. Profe. Todos esos son preceptos morales. Profe. Dilo. Profe, y también, ya que usted habla sobre el tema de la religión, mira que aquí en Antioquia todavía hay pueblos donde hay culturas, no indígenas, sino culturas, pues así, de algunos pueblos donde aún todavía adoptan esa parte de la mutilación. Se llama mutilación, ¿es qué es? La mutilación genital para las niñas, que aún todavía se hace y es una cultura y no han podido como digamos, como el tema del derecho no ha podido como acabar esa tradición tan horrible, pues. Yo no sé usted qué pensará de eso. Bueno, que acá en Colombia exista, yo no me he dado cuenta, pero sí en algunos países y hay unos movimientos, internacionales de juristas, feministas, escritores, movimientos culturales en contra de la ablación, porque la ablación es un tema que le quita las posibilidades a las niñas. Entonces, es la extirpación de los labios inferiores de la vulva de la mujer. Produce mucho dolor y produce, trastornos psíquicos en las niñas. En Europa hay un movimiento grande sobre eso. Aquí no tanto, porque en Europa sí se vive más la convivencia con grupos africanos, Nigeria, Senegal, Congo, muchas culturas. Ese es uno de los asuntos. Profe. Y usted puede, espera, Janet, y podríamos decir que eso está mal hecho y dedicarnos aquí al análisis, pero precisamente de eso se trata el análisis.
Ellos lo siguen haciendo, pero siempre habrá hombres y mujeres con sensatez para seguir en la reflexión. Y seguir en la reflexión y seguir en la reflexión es lo que más nos humaniza. Sí, Janet, adelante. Profe, o sea que yo puedo concluir sobre el tema de la moral a mi manera. La moral depende mucho también de el círculo donde yo viva y me desarrolle. Por ejemplo, yo personalmente he diferido mucho cuando las personas queremos que los otros se comporten de acuerdo a lo que nosotros consideramos está bien. O sea que cada persona, yo siempre he pensado y he dicho que cada persona se comporta dependiendo lo que para él está bien. Y nosotros pensamos que no está bien, pero es de su vida, de su círculo social, de su desarrollo social y desarrollo socioeconómico. Porque muchas veces nosotros decimos que lo que para un grupo social está bien, para el otro está mal o viceversa. Por ejemplo, muchas veces tendemos a juzgar porque voy a colocar un ejemplo muy puntual. Es algo de lo que apenas me enteré hace poco, y es que no sé si venga el caso, me corrige, pero yo más o menos como lo encamino por ahí. Dependiendo del círculo social y la vivencia social son los comportamientos, o sea, eso tiene que ver con moral, pero sí, con moral. Y muchas veces, reitero, queremos que los demás se comporten como nosotros creemos dependiendo a nuestra vida social está bien. Por ejemplo, en un grupo social, en un grupo de un grupo de familias que económicamente no están muy bien, entonces eso los obliga a levantarse luego de las 11 de la mañana, y los que nos levantamos muy temprano decimos, venga, esta gente porque es tan vaga, tan sinvergüenza que se levanta tan tarde, y no nos damos cuenta que es que en su grupo social están obligados a levantarse tarde porque no tienen sino para el almuerzo. Y esa es la parte moral de ellos, lo que uno en la sociedad ve como mal cuando para ellos no está mal, porque esa es la manera en cómo ellos aprendieron a subsistir. ¿Será que estoy bien o será que estoy equivocada, profe? No, aquí nadie se equivoca, aquí la Janet, nadie. Lo que sí debemos de tener es la claridad conceptual. Ese es el papel de la academia. Lo mismo que una vez les dije del papel de la academia. La academia es el escenario para superar las obviedades. Donde hay cosas obvias por allá, en la academia se convierten en objeto de estudio. Y la academia las desentraña, las critica, las revienta para saber qué tienen por dentro y buscar sus elementos y analizarlos, mirar las consecuencias, las causas de eso. Quiero que tengan en cuenta eso. La universidad, escenario para superar la academia. Profe, y para terminar, nosotros acá digámoslo, en esta parte de Sudamérica o digámoslo, de América, vemos con unos ojos muy particulares, porque lo hablo a nivel de Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, y es que en estos países no existe no existe, es que no sé cómo llamarlo. Hay en otros países donde culturalmente se casan con 2 o 3 mujeres, 3, 4, 5, 6, cuando acá nosotros en América nos casamos con una sola persona en el momento. Luego de la separación puede existir otro matrimonio. Entonces, para nosotros moralmente estaría mal, cuando culturalmente en otros países, en otras regiones está bien. Eso es algo que tiene que ver con la moral, profe, de lo que estamos hablando. Bien, Janet, todo eso tiene que ver con la moral. Eso es la coexistencia de matrimonios, lo de la ablación, la eutanasia. ¿Por qué tiene que ver con la moral? Porque son comportamientos. La moral hace referencia al conjunto de normas, de principios, de preceptos, de costumbres que ha adoptado una comunidad. Y una comunidad ha adoptado esas costumbres para vivir bien, mejor, de manera correcta, ¿cierto? Para no
desbaratarse. ¿Por qué existen los preceptos morales? Para poder convivir bien. La moral es preciso. Todo eso que tú dices son preceptos morales. ¿Y por qué? Porque ya ustedes cuando vieron, me acuerdo que vieron ustedes contratos. ¿Qué es? Es una convención. Los preceptos morales se convierten en ese tejido social de comportamientos, de principios que la sociedad ha convenido. El grupo social ha hecho una convención. Tener solo una esposa. En cambio, si usted va a algunos países del África, como en Nigeria, usted puede tener 7. Profe, lo que pasa es que cuando se conectan todas las cámaras, se empieza a escuchar muy intermitente. ¿Será que sí? Yo no, en otras clases no he tenido esa experiencia. Me han dicho que, y es más, creo que esto está programado para eso. Se apagan a veces los micrófonos porque se meten sonidos, pero que en la cuestión de la imagen creo que no tiene problema. Pero si quieres lo apagas, pero no hay problema con eso. Listo. Janet, la moral es flexible. Lo que es más inflexible es la ética, porque la ética es consistente. Ojalá lo apuntes. La ética es consistente porque, digo, siempre, aunque puedan cambiar las creencias de un individuo en función de determinada situación, siempre existirá esa contextura ética del ser humano. Es decir, la reflexión sobre qué es bueno o qué es malo. La reflexión, el discernimiento sobre qué conviene o qué no conviene. La reflexión, la crítica o el análisis sobre lo que es pertinente a una sociedad o no es pertinente. En ese sentido, es que uno se embolata mucho a veces pensando, bueno, estas personas, voy a mirar aquí un libro, estas personas tienen este comportamiento y ese comportamiento como que no es muy bueno, porque como que no les ayuda. Ahí está esa, por ejemplo, usted puede ir, el costeño que dice que trabaja un rato y el resto es el jolgorio, podría ser, pero sin entrar pues en estereotipos ni en arquetipos de ejemplos. Algunas culturas que digan, es que nosotros, a nosotros nos gusta es la noche, nosotros trabajamos la noche, los muchachos, nos gusta vivir de noche. Y usted no le puede meter en la cabeza sobre, ¿cómo es que se llaman? Los ciclos carcerianos, bueno, sobre unos ciclos vitales, existenciales, biológicos, que hacen que el hombre esté preparado y llamado a trabajar de noche, de día y a descansar de noche. Caridianos, los círculos Ciclo circadiano. Los círculos, esos círculos circadianos, va a ser imposible que usted le diga. Pero la sociedad ha adoptado el día para trabajar, el domingo para descansar y las noches para dormir, ¿cierto? ¿Qué tienen ese grupo que dice que no? El capricho. Le respeta, no es lo moral, pero se le respeta porque mientras no nos afecten a todos, no los vamos a condenar, pues no nos afectan. Ellos trabajan de noche, duermen de día, es decir, cambian todo. Usted dirá, eso es como inmoral, deberían dedicarse a trabajar, producir. Listo. Hay conductas que son inmorales, pero porque las adopta un grupo. Inmorales para otro grupo que adoptó otras. Vamos a poner uno. A un grupo, hombre, Juan Guillermo y Oscar, Oscar, porque está tan seguro por allá, hombre, Oscar, que hubo, hermano. Eso, sonrías, hermanito. Les dio por meterse a un grupo que existe acá, yo no sé si en Medellín, pero creo que es en Bogotá donde están, de nudistas. Y ellos cada semana se van y prescinden de la ropa y están en una comunidad con ellos, son como 50 y todos están desnudos, ¿cierto?
eso desde la perspectiva crítica. Profe, qué pena. ¿Cómo? Se te está recortando muchísimo la comunicación. A mí se me está recortando. Te estás quedando retildado. Sí, te estás No, quedando ya retildado. para Janet está entrando bien. Entonces mira tu conexión a Johanna Catherine, para que te mires bien. Porque los demás creo que están bien, ¿cierto? Bueno, eso. Mira entonces, ese grupo de personas se van, se desnudan. No preguntemos qué hacer, qué hacen, ¿cierto? Alguien dirá, qué berracos están desocupados. Otro dirá, ay, que la Virgen María no lo esté mirando, porque Dios sí está y la Virgen está en toda parte. Ay, Señor bendito, cúbrelos con tu manto divino, para que no se les vea esas nalgas tan horribles. Bueno, pero si ese grupo de gente se viene para la Avenida Oriental con la playa y se empelotan todos, ¿qué puede pasar? Viene la policía, o los otros los cogen y los arropan, les ponen un costal, ¿cierto? ¿Por qué eso? Porque esa opción, que puede ser caprichosa, que puede ser artística, que puede ser estética, que puede ser lo que quiera, o que puede ser New Age o muy cool, cualquier cosa, esa opción que ellos tienen allá en su comuna, en su finca o en su aparte, no es la misma opción que este conglomerado que está deambulando por las calles de Medellín en la playa con la Oriental ha adoptado. Entonces, la moral siempre referirá a convenciones adoptadas. Vea, hay gente que si usted se viene para acá, entonces, y se saca un moco tranquilamente y se lo come, no, pues usted, pues hombre, eso es inmoral, eso es cochino, puede que no tenga cárcel. Sin embargo, hay unas culturas donde los niños se comen los mocos de los otros niños y los piojos. Entonces, lo que aquí parece como inmoral, como cochino, está adoptado como costumbre, como tradición en otras partes, ¿cierto? En otras partes. Yo me encuentro con alguno de ustedes, bueno, voy a poner a los dos hombres que aquí, hombre, tan poquitos muchachos que aquí, a Juan Guillermo. Oiga, Juan Guillermo, me encuentro con usted y le empiezo a dar un pico acá y otro acá. Hola, Juan Guillermo, ¿qué más? ¿Qué le está pasando? Puede ser que yo acabe de llegar de la Argentina y se me pegó la bobada, ¿cierto? Porque allá en la Argentina eso es, ¿cierto? Y aquí usted lo puede ver como una costumbre, es decir, esa costumbre aquí no pegó. Así allá se vea tan bonita, o los rusos también se dan unos besos, ¿cierto? Y son muy afectuosos, listo. La moral siempre referirá, y para volver a Janet, a esos preceptos que todo un conglomerado ha adoptado para vivir. Y ojo, porque vamos a volver a Aristóteles. En estos días vamos a Aristóteles y a Kant, pero no para vivir de cualquier manera, para vivir bien y mejor. Tengo un libro acá, tengo muchos libros, tengo una gran biblioteca chocoana, y quien vaya al Chocó me dice para encargarle algunos libros. El maestro, y lo voy a hacer estando aquí Samira tan linda que mi amistad con ella es muy especial. El maestro Carlos Arturo Caicedo Licona escribió un libro que por poco le cuesta la dilapidación. Y es un libro de antropología, pero es un libro de ética. El maestro Carlos Arturo Caicedo Licona es biólogo, doctor en biología. Fue profesor de la Universidad Libre y ha sido un intelectual puro. Hoy en día pues está sufriendo muchas enfermedades el viejo, pero muy bello. Escribe este libro. ¿Por qué los negros somos así? Cuando Janet hablaba de que una familia que estaba durmiendo mientras otra trabajaba, Carlos Arturo habla de eso. Dice, hombre, estos negros, ¿por qué en vez de estar
peleando y en la jugada y pensando en todos en la cama, todos en el suelo. Bueno, ¿por qué no adoptan unos hábitos, unas costumbres que les permitan desarrollar todo ese potencial? Por eso casi lo dilapidan por este libro. Es un libro muy bello. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que es de ética? Porque es una reflexión. Es una reflexión. Y es antropológico porque es una reflexión sobre la condición humana. Habla, por ejemplo, bueno, además Carlos Arturo es un intelectual puro, no solo que es biólogo, sino que es un gran lector de literatura. Eso es una de las cosas. Pero no es que él haga un juicio de valor, que estos sean menos por aquellos que son menos, que el costeño porque se levanta más tarde a trabajar, o el llanero que madruga a las 4 de la mañana, madruga un llanero, a ordeñar y a hacer bueno, las faenas del llano. No lo hace ni mejor ni peor. Solamente la sociedad en su dinámica debatiente y permanentemente debatiente podrá dirimir qué es bueno, qué es malo, qué adopta, qué no adopta. Yo les decía, para que lo apunten ahí, como estamos en la diferencia entre la cultura, entre la ética y la moral, de que la ética es universal y permanente. Ya les dije por qué, porque el ser humano es un permanente analítico de sus propias situaciones, ¿cierto? Como ser humano. Y en cambio la moral es cultural, porque puede cambiar de una parte a otra con los tiempos. Con los tiempos se cambiaba. Les voy a decir que las mujeres que hoy en día se tiñen, hace un tiempo las mujeres no se podían teñir porque eso, como el teñir del pelo fue una costumbre de las etaras o tiaras, las cortesanas griegas, se dieron cuenta de eso y entonces las mujeres no se podían teñir. No, las mujeres teñidas ahí mismo las calificaban de prostitutas. No, ya menos mal que esos debates se van surtiendo y van para afuera y ya antes es bienvenido el tinte del pelo de los hombres y de las mujeres. Hace muy poquito, un hombre con piercing, con aretes y todo eso, hombre, eso era un escándalo. Pues hombre, ya esos juzgamientos, esas valoraciones morales, pues terminaron y ya los muchachos se ponen sus piercing, las muchachas, los viejos, los jóvenes, todos se ponen piercing. He visto unos actores ya octogenarios con sus aretes y a juzgar por lo estético les queda muy bien, muy bonitos. Bueno, lo otro es que para ir terminando, muchachos, y no cansarlos mucho, esa diferencia en que como la moral es algo práctico, es que la moral se define, por eso tenemos que analizarlo y que dedicar reflexiones al derecho, porque el derecho es una disciplina práctica. La moral es práctica, son hechos, son conductas, son esos preceptos hechos conducta humana, viva y en la vida. En cambio, la ética siempre será un quehacer teórico. Por eso esta clase me gusta, porque definamos de una vez eso. Y ya de aquí para adelante nos entendemos con lo demás. Solo hay una cosa en la que se parecen ética y moral, para que terminemos. Y es que la moral y la ética vienen de las mismas raíces. Moral viene de moralis, de un latín, del idioma latino que ha enriquecido nuestro castellano. Y ética viene de ethos, que también significa el modo de ser. Y la moral, las costumbres.
la misma cosa, ¿cierto? Pero para nuestro caso adoptamos ética como reflexión, discernimiento y moral como las conductas concretas. Hablando de discernimiento, yo me acuerdo que era Salomón el que lo tenía todo. Así como ustedes que lo tienen todo. Ya muchos de ustedes ya casi van a salir abogados. Y Salomón lo tenía todo. Y cuando Dios le dijo, Jehová le dijo, oíste, hombre, Salomón, ¿qué quiere usted que yo le dé? Hombre, no me dé más nada. Usted me lo ha dado todo. Y Dios le insistió, hasta que Salomón le dijo, bueno, pues, hombre, deme discernimiento. Denme discernimiento. Es decir, si algo de valor puede tener una persona más de todo lo que pueda tener, es tener discernimiento. Eso está allá en la Biblia, los que repasan la Biblia. Y muy bellamente escrito. Es una historia, entre otras cosas, ojalá fuera verdad, porque después de tenerlo todo, tener usted discernimiento, y busque la palabra discernimiento, que significa, y es precisamente discernir, como cuando usted saca lo bueno de lo malo, el que sabe separar, el que sabe colegir, el que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y dígame usted, vuelvo a lo que empecé, si eso no será un valor, un bien social intangible de alto valor. Yo creo que lo es. Poder que una sociedad empiece a dirimir qué es lo bueno, qué es lo malo, que se piense a sí misma, que se cuestione, que se critique. Ahora, que en una sociedad no todo el mundo lo va a hacer, porque por eso una sociedad es un conjunto a veces amorfo de cosas, ¿cierto? Un conjunto, yo digo, disparatado de situaciones, pero que le corresponda a la academia, a la universidad, hacer esos análisis, esas reflexiones, esos discernimientos, le da razón de ser. Muchas gracias. Profe, gracias a usted. A Gracias. todos una muy buena noche. Bueno, Buenas noches para todos y muchas gracias, profe. Necesito preguntarle algo.